Vamos a abrir las escrituras, hermano, en el libro de Mateo, y vamos a estar leyendo varios versos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Apocalipsis. Así que aliste su Biblia. Amén. Y antes de leer varios versos que vamos a estar, hermano, observando, vamos a hacer una oración. El tema de este día es de la Pascua a la Ascensión. De la Pascua a la Ascensión. El miércoles pasado habíamos estado hablando de la resurrección a la ascensión, y hoy vamos a hablar de la Pascua a la Ascensión. Estamos ya, hermanos, en los acercándonos. Hemos dejado la fiesta de la Pascua o el día de la resurrección del Señor, y hemos dejado también el día que Él fue entregado, muerto, cuando Él celebró la Pascua. Hemos dejado también el día que Él entró a la ciudad de Jerusalén, y nos estamos acercando a la siguiente fiesta, la segunda fiesta después de la Pascua, que es la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Vamos en esa dirección hacia el Pentecostés. Entonces el tema de hoy es de la Pascua a la Ascensión. Vamos a orar y después vamos a estar leyendo varias citas bíblicas, hermano, de las Escrituras. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor amado, que tú nos enseñes, nos muestres, Señor amado, el camino a través de tu palabra. Gracias por este tiempo de oración, de alabanza que hemos tenido. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu templo en esta hora. Te rogamos que tu misericordia sea sobre nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, así sentaditos vamos a estar leyendo, hermanos, Mateo capítulo 26. Vamos a irnos a Mateo capítulo 26. Y estas citas que traigo para este día son las citas que hablan sobre, o que muestran, más bien dicho, hermanos, un aspecto muy común, un aspecto muy común que, hermanos, vamos a estar hablando acerca de ese aspecto. Pero yo quiero que leamos los versos que están en las Escrituras, y mientras nosotros leemos, vamos a observar alguna conducta que se repite y que es bien común, hermanos, en los discípulos del Señor Jesús. Entonces vamos a leer Mateo 26. Hay algunas citas que se van a estar repitiendo, pero como sea, la vamos a estar leyendo para que nos vaya recordando, refrescando, y nos vaya dando la pauta cuál fue el problema que hubo, hermanos, en el discipulado del Señor Jesús desde la Pascua hasta el momento que Él ascendió a los cielos. Desde la Pascua hasta el momento que Él ascendió a los cielos. Entonces estamos hablando, hermanos, de la Pascua. Vea, los eventos son de esta manera. Primero el Señor Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Y luego ¿cuál es el evento que viene? Bueno, el siguiente evento, el Señor Jesús entra a Jerusalén en un día domingo. Luego pasa lunes, martes, miércoles. El jueves en la noche el Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, hermanos, en esa noche, jueves en la noche. Ahora, ese día que el Señor celebró la Pascua, hermanos, con sus discípulos, ese día jueves en la noche, no era el propio día de la Pascua.
el Señor lo celebró, hermanos, días antes. Entonces, hermanos, el Señor celebró una Pascua con sus discípulos el jueves en la noche. Ese jueves en la noche, entre la noche y la madrugada, hermanos, llegan, capturan al Señor Jesús. El viernes, hermanos, ya en la madrugada lo capturan a él y comienza, ¿verdad?, esas historias que las escrituras nos muestran. Y luego el viernes en la tarde, el viernes por la tarde, el Señor muere. Y recordemos que el Señor muere el viernes por la tarde. Entonces el sábado, ¿verdad?, el sábado no acontece nada. El domingo, el domingo era la fiesta de la Pascua. Entonces ese era el propio día, y ese propio día de la Pascua es cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos en la mañana. Entonces el día que el Señor muere, ese viernes por la tarde, hermanos, no, había una ley, hay una ley en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, de que no se puede dejar, ¿verdad?, a alguien muerto colgado en un madero para el siguiente día. No se puede dejar. Entonces, como él murió, ¿verdad? Recordemos, él murió natural, bueno, digo, quizás no es la palabra correcta, pero él murió por la tarde. Pero los otros dos que estaban crucificados junto con él, hermanos, no habían muerto todavía. Entonces, como estaba esa ley, en la ley de Moisés, que no podía dejarse los cuerpos que llegaran al siguiente día colgados en un madero, entonces tenían que matarlos, ¿verdad?, ahí en esa donde estaban ellos crucificados. Entonces, si no habían muerto, ¿verdad?, por los látigos y por el sufrimiento que tenían después de los latigazos que les daban, y que no habían muerto estando crucificados, entonces tenían que forzar la muerte y que murieran, porque sus cuerpos no podían dejar quedar ahí, ¿verdad?, para el siguiente día. Ellos tenían que morir esa tarde, y esa tarde tenían que ser bajados del lugar de la cruz donde ellos estaban. Entonces, hermano, dice la Biblia, ¿verdad?, que ese viernes por la tarde fueron donde los otros dos hombres que estaban ahí crucificados, los vieron que todavía estaban con vida. Entonces, ¿qué hicieron para que ellos murieran? Dice la escritura que entonces le quebraron los pies, le quebraron las extremidades a ellos para que murieran, y ahí murieron ellos. Pero cuando llegaron donde el Señor Jesús para quebrarle las extremidades, dice la Biblia que encontraron que él ya había muerto y no tocaron su cuerpo. Por eso es que la escritura dice, entonces ahí se cumplió una profecía donde dice que ninguno de sus huesos será quebrado. Entonces no lo quebraron. ¿Por qué? Porque él ya había muerto comparado con los otros dos que estaban ahí crucificados junto con él. Entonces ahí bajaron los cuerpos de los tres, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué hicieron con los cuerpos de los otros dos? Las escrituras no nos habla nada de eso, sino que se concentra en el cuerpo del Señor Jesús. Y ahí vamos a estar hablando entonces de la Pascua, de esta Pascua que yo he puesto aquí de tema, de la Pascua a la Ascensión. No es del domingo de Pascua, es del jueves por la noche, cuando el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. A partir de ese momento, fíjese, a partir de ese momento que el Señor celebra la Pascua con sus discípulos, ese jueves por la noche, hasta la ascensión, hay un lapso de varios días. Hay un lapso, por ejemplo, de la Pascua a la resurrección. Tenemos, ¿verdad?, el viernes de la noche, el jueves de la noche, el viernes, el sábado, y tenemos el domingo. Entonces estamos hablando prácticamente la Pascua que el Señor Jesús celebró con sus discípulos fue el jueves por la noche. Entonces tenemos viernes, sábado y domingo, tenemos 3 días. Ahora, después que el Señor resucita entre los muertos, ese domingo de resurrección o domingo del propio día de la Pascua a la ascensión, tenemos 40 días. Entonces tenemos un total de 43 días. Entonces este tema cubre 43 días
de la Pascua, el jueves de la noche que el Señor celebra la Pascua con sus discípulos, hasta la ascensión tenemos un lapso de 43 días. 43 días, ¿qué ocurrieron en esos 43 días? Ocurrieron, hermanos, cosas que no las habíamos visto, fíjense, no las habíamos visto en los discípulos de Jesús. Sí, ¿verdad? Ocurrieron, de lo que vamos a hablar, sí ocurrieron en otros personajes que los evangelios nos narran, sí ocurrieron, pero no había ocurrido, fíjense, no había ocurrido en los discípulos de Jesús. Y que aconteció esto desde la Pascua, del día de la noche, del jueves de la noche que Jesús, hermano, celebra la Pascua con sus discípulos, hasta que el Señor asciende. Ocurrieron en esos 43 días, ocurrieron, hermano, algunas cosas en sus discípulos, y eso es lo que nosotros vamos a hablar un poquito en este mensaje. Vamos a aprender, hermanos, cuál fue el comportamiento que tuvieron los discípulos en esa noche de Pascua que Jesús celebró con ellos jueves por la noche hasta el día que el Señor ascendió. Entonces, a pesar de que el Señor Jesús celebró, estaba vivo con sus discípulos esa noche de Pascua, jueves en la noche de Pascua, hermanos, hubo un comportamiento que no se había dado todavía en sus discípulos. El Señor Jesús es entregado, el Señor Jesús, hermanos, sufre, ¿verdad? El Señor Jesús es crucificado, el Señor Jesús muere, el Señor Jesús es sepultado, el Señor Jesús, hermano, resucita, y el Señor Jesús se le está apareciendo a sus discípulos por 40 días, y el comportamiento en sus discípulos continúa siendo el mismo. ¿Cuál es? Bueno, ya lo vamos a observar. Así que vamos a leer varios versos bíblicos y trate de captar, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, de por sí hay muchos mensajes, pero trate más bien de concentrarse en el comportamiento de los discípulos durante esos 43 días. De eso vamos a hablar. Entonces, Mateo capítulo 26, nos vamos a ir al verso 30 y vamos a leer del 30 al 35, y dice la escritura de la manera siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando dice la escritura que hubieron cantado el himno, quiere decir que ellos estaban durante la Pascua, celebrando la Santa Cena o la Pascua, hermano, ese jueves por la noche lo hicieron y cantaron, hermano, ellos cantaban, Jesús cantaba himnos, cantaba alabanzas, los discípulos lo hacían también, y durante ese tiempo de la Santa Cena ellos cantaron un himno. ¿Qué himno fue que cantaron? Interesante, ¿verdad? Los evangelios no nos relata específicamente cuál himno fue. Hubiera sido bonito, hermano, saber, ¿verdad?, cuál fue, tener la letra de hacerle música, pero por algún motivo, alguna razón, hermano, el Señor no permitió que se especificara cuál fue la letra de ese himno. Un detalle bien curioso. Entonces dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis, fíjese bien esa palabra, escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fíjese bien en esa palabra, dispersadas. Verso 32: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, observe las actitudes de Pedro y los demás discípulos. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vamos a leer ahora el verso 35. Dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjese bien lo que está pasando ahí. Vamos a leer ahora el verso 56. Verso 56 dice: mas todo esto sucede
para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a leer ahora verso 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a leer ahora el capítulo 27 de Mateo y vamos a buscar el verso 55. Verso 55. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora vamos a leer capítulo 28, verso 1 de Mateo. Pasado el día de reposo, el día de reposo es el día sábado. Al amanecer, pasado el día de reposo, estamos hablando del día domingo. Entonces, al amanecer del primer día de la semana, el domingo era el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bien, esto es lo que nos narra Mateo de la Pascua, de la noche de la Pascua, el jueves en la noche que Jesús celebra la Pascua, hasta el día de la ascensión, hermano, con 43 días. Ahora vamos a ver qué nos dice Marcos. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos, hermanos, nos va a decir lo mismo, pero nos va a dar algunos detalles adicionales que será muy interesante conocerlo, hermanos, y leerlos en las escrituras. Marcos capítulo 14, verso 26. Marcos 14, hoy vamos a leer bastante la Biblia. Marcos 14, verso 26. ¿Lo tienen? Amén. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú
hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos ahora y vamos a leer verso 50. Verso 50 dice: entonces todos los discípulos, qué contradictorio, ¿no? Lo que ellos dijeron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 15, verso 40. Marcos 15, 40 y 41. Dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, fíjense, de lejos, de las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a leer ahora Marcos 16, verso 1 hasta el 14. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora vamos a leer verso 15. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a leer ahora Lucas, ¿verdad? Hoy vamos, esto es lo que nos dice Marcos. Ahora nos vamos a ir a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Y hoy vamos a ver qué narración nos da Lucas 22. Van a ser siempre algunos detalles, se repiten, ¿verdad? Pero hay otros adicionales que complementan el panorama completo, hermanos, de este evento. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso hasta el 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora vamos a leer Lucas, siempre capítulo 22, verso 54. Vámonos al verso 54. Dice 54: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él.
Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 23, verso 49. Lucas 23, verso 49. Dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a leer ahora Lucas 24, el verso 1, del verso 1 hasta el verso número 49. Entonces dice la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, y estaba a 60 estadios de Jerusalén, que iban hablando entre sí de todas estas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se apareció y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegado a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso de en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bien, amén. Aquí esto es lo que nos dice ahora Lucas. Ahora vamos a ver lo que nos dice Juan. Vámonos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Ese es el cuarto evangelio. Juan capítulo 18. Vamos a leer verso 15. Capítulo 18, verso 15 al 18. Amén. Dice: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Verso 16: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Ahora vamos a leer 17, entonces 18: y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora vamos a irnos al verso capítulo 19 de Juan, capítulo 19, verso 25. Capítulo 19, verso 25. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora vamos a leer Juan capítulo 20, verso 11. Capítulo 20, verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijeron: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había, y lo que él le había dicho estas cosas. Ahora vamos a leer, estamos leyendo 20, San Juan 20, seguimos leyendo el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 21, verso 1 al 19. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Dice: y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Con esto dijo, dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 1 al 7. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Amén. Leímos bastante, ¿no? Así que ya no les voy a dejar tarea. Ya la hicimos aquí en la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué observaron ustedes? ¿Cómo ustedes observan el comportamiento de los discípulos del Señor durante estos 43 días? ¿Cómo lo observan? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Fíjense, estoy hablando de esto porque, hermanos, es importante. Quizás para nosotros no. Para nosotros a lo mejor sea normal, ¿verdad? Sea común, sea algo habitual, algo que pues se mira en todos, ¿verdad? Y no hay excepción de nadie. Pero para el Señor, fíjese, para el Señor, hermanos, hay un aspecto que es muy importante, un aspecto que usted tiene que en esta hora tomarlo, agarrarlo, apropiarse de él y prestarle mucha atención y aplicarlo a su propia vida, porque el Señor lo mira de otra manera muy diferente como nosotros los humanos lo vemos y lo podemos entender o razonar con nuestra mente humana. Bien, ¿qué fue lo que el Señor vio en sus discípulos? Fíjese, hay palabras, ¿verdad?, que usted las recordará en la lectura, como por ejemplo los discípulos cuando vieron, y voy a usar un término muy propio de nosotros, cuando vieron la cosa seria, ellos tomaron su decisión y salieron corriendo, como dijo la hermana. Huyeron, se escondieron, contemplaban las cosas desde lejos, pero no de cerca. No decían nada. Es más, contradecían las cosas ellos mismos. Y a pesar de que habían testigos que los conocían a ellos y que veían en su apariencia que eran discípulos de Jesús, ellos todo el tiempo lo estuvieron negando. Ahora, hermanos, este aspecto, fíjese, del hombre, ¿verdad? Del hombre que de alguna u otra manera conoce a Dios, o que de una u otra manera tiene alguna experiencia de Dios, o que de alguna u otra manera ama a Dios, o que de alguna u otra manera tiene algún respeto, inclinación hacia Dios, le voy a decir algo: no es suficiente todo eso. Porque para el Señor lo importante no es lo que tú puedas pensar, la intención que tú puedas tener. Para el Señor lo importante es
las acciones que tú demuestras delante de Él y delante de los hombres. Eso es lo importante para Él. Entonces, si de alguna manera usted y lo voy a hacer responsable de sus acciones en esta hora. No sé por qué vino hoy. Era un buen día para quedarse en casa, pero lastimosamente o de alguna manera, ¿verdad?, afortunada, usted vino y va a escuchar esto. Lo voy a hacer responsable, o más bien dicho, nos vamos a hacer responsables de nuestras acciones. Porque, hermanos, el sentimiento que nosotros tengamos hacia Dios, para Él no basta. Y quizás le esté cambiando algunos pensamientos que usted tenga, hermano, haya tenido en su mente por años. Para Dios eso no basta. Para Dios lo que a Él lo hace sentir bien es que usted demuestre lo que piensa, demuestre lo que dice y demuestre lo que usted cree. Lo he puesto a pensar, ¿no? Pero durante estos 43 días, hermanos, no son extraños con los demás acontecimientos en la Biblia. Hay muchos acontecimientos donde podemos repetir lo que sucedió en estos 43 días, pero esta es una muestra. Estos 43 días, hermanos, los discípulos pensaban, creían, hermanos, tenían buenas intenciones de Dios. Fíjense, lo vieron a Él, lo palparon, estuvieron con Él, hermanos. Estuvieron, hermanos, por un lapso de 3 años siendo instruidos las 24 horas, los 7 días de la semana por el Hijo de Dios. Entonces, hermano, esto era para que cuando el Señor Jesús se apartara de ellos, ellos tuvieran un potencial de Dios terrible. Esto era para que ellos, hermanos, estuvieran las baterías completamente cargadas. Mas sin embargo, fíjense, oiga, hermano, vinieron cosas, o más bien dicho, vinieron eventos, vinieron situaciones que le descargaron las baterías. Hermano, vinieron situaciones, eventos, hermano, que les borró a ellos las enseñanzas. Y fueron, hermanos, eventos que sacudieron las vidas de ellos, sacudieron los buenos pensamientos que tenían de Dios, sacudieron las buenas doctrinas, las buenas enseñanzas que tenían de Dios, sacudieron, hermanos, las buenas intenciones que tenían, los sacudió a ellos, hermanos, las buenas creencias que tenían. No, me imagino que los discípulos ya tenían costumbres, hermano, que las habían adaptado de Jesús, buenas costumbres, lo voy a decir de esa manera, y que, pero más sin embargo, hermano, vinieron esos eventos, esas situaciones, y les borró, hermano, el cassette, les borró la mente, les borró el corazón, les borró todo lo que habían aprendido durante 3 años. Ahora, ¿qué fue lo que los hizo cambiar a ellos? Lo voy a decir de esta manera. Diría yo, fueron las pruebas, las tribulaciones que ellos pasaron, y que esas pruebas y que esas tribulaciones que ellos pasaron iban, hermano, directamente a robarles la fe que ellos habían alcanzado del Hijo de Dios. Ahora bien, lo que a ellos les pasó, fíjense, lo que a ellos les pasó, hermano, lo que al discipulado les pasó en estos 43 días, no es nada extraño, nos pasa a nosotros también. Está un poquito el amén difícil de sacar, pero es la verdad. Yo estoy hablando por ustedes. Hermano, nos pasa a nosotros. Pero muchas veces, hermano, nos vienen situaciones difíciles que directamente o indirectamente golpean nuestra fe.
golpean nuestra fe. Y al nosotros recibir ese golpe, hermanos, ¿qué hacemos? Tenemos la misma tendencia que tuvieron los discípulos del Señor. Nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, se nos olvida todo lo que hemos aprendido, y si es posible, hermanos, miramos las cosas de lejos. Como quien dice: ¿y yo para qué voy a ir al culto? Mejor oigo el mensaje por internet. El hermano siempre sube los mensajes. ¿Para qué voy a ir al culto? Desde aquí mejor los oigo. Y así hay muchos que me oyen, y gracias a Dios que me oyen, pero no doy gracias a Dios ni gloria a Dios porque no vienen. Pero, ¿verdad? De alguna manera reciben la palabra, hermanos, de una manera cobarde. Perdón, se me salió la palabra. Se me salió. No la quería decir, pero se me salió. Pues la verdad es que no tengo mucho tiempo. Fíjese que en Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos. Y hay una gran lista, pero la lista hoy no me interesa. Solamente me interesan dos palabras: cobardes e incrédulos, ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, ese lago de fuego y azufre es donde va a ir a parar Satanás, los demonios y todos los seres humanos que se apartaron del camino de la verdad y estarán en un tormento por toda la eternidad. No es el infierno, es algo peor que el infierno. Ahí van a ir a parar. Pero ¿quiénes son los primeros que el Señor menciona? Fíjense, no menciona a los que fuman, a los que beben, a los que andan con mujeres. No menciona nada de eso. Los primeros que menciona son los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? En este caso, los cobardes no son los que no quieren pelear en un sentido literal físico, sino que hay una cobardía espiritual que al Señor le molesta. Y esa cobardía, y le voy a agregar otra palabra que está aquí, esa incredulidad. ¿Cuándo es que nosotros somos incrédulos? Si tengo que avanzar con el tiempo. ¿Qué es un creyente? Bueno, hermano, un creyente es aquella persona que cree, aquella persona que tiene fe. ¿Qué es fe? Fe es eso es lo que dice Hebreos 11:1. Pero hermano, en su lenguaje original, ¿qué es? Fe es persuasión. Que no se los olvide. Fe es persuasión. ¿Y qué es persuasión? Es cuando yo, hermanos, voy a tener una influencia sobre él, lo voy a tratar de persuadir que se quite ese suéter. Yo estoy aquí, estoy sudando y él está con suéter. Lo voy a persuadir: quítate ese suéter. Mira, está fresco, quítatelo. Mira, enseña la camisa que tiene debajo del suéter. Entonces lo estoy persuadiendo. Finalmente viene él, se baja el zipper y se quita el suéter. ¿Qué pasó? Y le dice, y viene alguien de atrás y le dice: ¿por qué te quitaste el suéter? Y viene él y dice: es que ese señor que está ahí de camisa al frente con un micrófono me persuadió. Entonces yo como decimos, le inyecté, le infundí fe a él para que se quitara ese suéter. Entonces Dios a nosotros nos infunde la fe. ¿Cómo? Nos habla de su palabra. ¿Para qué? Para que le creamos, para que actuemos conforme a sus promesas, conforme a lo que está escrito. ¿Usted que vino al culto? ¿Vino a verme? No. ¿Usted a qué vino al culto? ¿Vino a ver otra cosa? No. ¿Usted vino a qué? Vino a ser influenciado, vino a ser persuadido a que crea en la palabra de Dios. Amén. A eso usted vino. Entonces Dios, hermano, a través de su espíritu nos persuade.
nos persuade. En el mundo dice, ya te lavaron el cerebro, ya te cambia, ya te obligaron, ¿verdad? Y uno dice, no haya que decir. Pero la respuesta que usted tiene que decir es que Dios me está persuadiendo a través de su palabra. No vaya a decir el pastor, porque entonces le van a echar una chorrera de maldiciones. Diga, es que en la palabra está escrito. Yo voy a oír la palabra, la leo, me entero, aprendo y salgo de la iglesia persuadido, no volver a llamar, sino que persuadido a creer en el Señor. Amén. Entonces, hermano, Dios nos persuade. Ahora, ¿qué es lo que al Señor le molesta? Que Él está persuadiendo con su palabra y que usted dice, pues yo no creo, pues yo no creo, pues eso no es así. Y uno le está, hermano, por eso es que todos traemos Biblia. Y si no la trae, pues ahí la tiene en su teléfono. Y todos la leemos. ¿Por qué la leemos? Porque queremos estar persuadidos que lo que estamos aprendiendo es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y si usted se queda así un poco mero dudoso, pues entonces ahí viene el Espíritu y le atestigua que esa es la verdad de Dios. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero hermano, Dios, hermano, le molesta que Él hable y que usted no le crea. Por eso es que el Señor, hermanos, se molestó durante 43 días. Que los discípulos, hermanos, ya tenían la palabra profetizada tiempo atrás. Y aparte de eso, venían ángeles y les hablaba. Venía el Señor, se les aparecía. Y los discípulos durante 43 días decían, no creemos que Él haya resucitado de entre los muertos. Y estaban tristes, estaban llorando, tenían miedo, estaban escondidos. Y eso demuestra, hermanos, la evidencia de que se habían desanimado, hermanos, se les había descargado la batería por completo. Y el Señor Jesús necesitó, desde que Él resucitó hasta la ascensión, 40 días para volverlos a cargar de nuevo, poder a darles ánimo, poder inyectarles la fe que habían perdido, hermanos, para que ellos fueran con un corazón diferente a orar por 10 días al aposento alto y esperar, hermano, en la fiesta de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo que Dios había hablado en libros anteriores, especialmente en el libro de Joel, donde el Señor había dicho que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, hermanos, la palabra cobardía que habla aquí, Apocalipsis 21:8, es una palabra, hermano, que en griego es la palabra deilos, D-E-I-L-O-S, deilos, que significa pavor, timidez y ser desleal. Hay un ejemplo en las Escrituras. Vámonos a Mateo capítulo 8 y ahí vamos a concluir. Mateo capítulo 8, verso 26. Vámonos rapidito, hermano. Mateo 8:26. Dice la Escritura. ¿Lo tienen? Vamos a leer el verso 23 incluso. Del 23, 8:23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedece? Fíjese, cuando el Señor les dijo: ¿por qué teméis?, el Señor está utilizando la palabra en griego deilos, que Él les estaría diciendo: ¿por qué son cobardes? O sea, ¿por qué? Pero la cobardía no es que se va a quedar usted ahí, ¿verdad?, aguantando que la tempestad, la ola se le tire encima y lo mate.
El Señor está hablando de una cobardía donde teniendo nosotros la palabra de Él, la palabra que Él nos ha entregado, las promesas que Él nos ha entregado a nosotros, nosotros tomamos la opción de desechar las promesas de Él y salir corriendo. A eso el Señor le llama cobardía. Cobardía para el Señor es cuando usted no quiere utilizar su fe y usted se comporta como un incrédulo. No es un incrédulo, pero se comporta como un incrédulo. Los discípulos eran discípulos de Jesús, no eran discípulos de ningún otro hombre, ni del diablo, peor. Eran discípulos de Jesús, pero su comportamiento durante esos 43 días de la Pascua a la Ascensión fue un comportamiento de cobardes. ¿Por qué? Porque no creyeron la palabra que les había entregado, no creyeron las promesas que Jesús le había entregado, no utilizaron su fe, sino que decidieron mejor abandonarlo y verlo todo desde el punto de vista humano, carnal. Muchas veces nosotros nos podemos comportar, hermanos, como hermanos cobardes. Somos hermanos, somos hijos de Dios, pero no queremos utilizar la fe. No queremos, hermanos, meternos en esa batalla. Ay, hermano, es que si yo empiezo a buscar las promesas de Dios, ¿qué me va a tocar? Ponerme a orar. ¿Qué me va a tocar? Ir al culto. ¿Qué me va a tocar? Ponerme a ayunar. Ay, yo no quiero hacer eso. ¡Cobarde! No abandone las promesas de Dios. Al contrario, hágale frente a la situación con la palabra en la mano. Recítela, háblela, actúe con acciones, demostrando que usted cree la palabra, confiesa la palabra. Y si Dios tiene misericordia, lo salva. Y si Dios no quiere, pues no lo abandona. Pero hermano, Dios confirma su palabra cuando nosotros, hermanos, hacemos a un lado la cobardía y nos hacemos valientes para pelear la buena batalla de la fe. Así que, hermano, no abandonemos el camino del Señor. Tenemos lindas promesas para creer en Él, y tenemos una promesa que después, hermanos, que el Señor venga o nos llame a su presencia, tendremos ese galardón allá con Él por toda la eternidad. Amén. Pongamos de pie y oremos, hermano, en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendícenos, Señor, danos fuerza, ánimo para poder ser valientes y no cobardes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor.